dijo el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También dijo el Señor: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Bienvenidos a Momentos con la Biblia. Un servidor y hermano en Cristo, Carlos Valenzuela, les desea gozo y paz en el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por el privilegio de traer este programa a cada uno de ustedes. Estamos en San Ángelo, Texas, en la primera iglesia bautista de San Ángelo, Texas, y damos gracias a Dios por este privilegio que nos ha brindado. En esta ocasión estamos pensando en la vida eterna, en la vida en Cristo. Estamos pensando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también en la resurrección de los muertos. Nuestro texto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 9. Y demos lectura a la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y apareció también a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Palabra del Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por todas tus bondades y por todas tus misericordias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, para nosotros es vida. Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, mi Señor y Padre nuestro, bendice, sana y salva. Perdona nuestros pecados y nuestras muchas faltas, porque es en Cristo que lo pedimos todo. Así sea. Amén. Bendito sea Dios, que escucha nuestra oración, que nos bendice y nos perdona a cada momento. ¿Y sabes por qué, hermano, hermana que me escuchas? Porque la sangre de Jesucristo no pierde su poder. El apóstol Pablo escribe a los Corintios. Esta iglesia fue fundada, o sea, establecida por el apóstol. Pero aunque fue muy bendecida esta iglesia, esta congregación, y me imagino que hay más que una iglesia local ya para este tiempo, pero a los corintios les escribe. ¿Por qué razón?
porque hay muchos que dudan de la resurrección. Dudan, y hay otros que totalmente no creen en la resurrección de los muertos. Y aquí en Momentos con la Biblia te aconsejamos que leas este capítulo, 1 de Corintios capítulo 15. Todo el capítulo es verdaderamente una bendición para ti y para mí cuando leemos este capítulo. No creían ya en la resurrección. Pablo había estado allí 18 meses enseñando, predicando. Y primero, como siempre, fue con los judíos a la sinagoga, pero ya después a los gentiles. Se reconoce Pablo como el apóstol a los gentiles. Y bendito sea Dios que lo usó el Señor para llegar aún hasta nosotros con Sagrada Escritura, la Biblia. Y en estos 2 primeros versículos del capítulo 15, 1 de Corintios, les dice que son salvos si acaso retienen la palabra del Señor. Son salvos si no han creído en vano. Y también les amonesta que perseveren y que sigan adelante con la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿crees tú en la Biblia? Yo creo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando yo escucho al Señor Jesucristo hablar en el Nuevo Testamento, déjame decirte, yo lo escucho hablar de Adán y Eva, yo lo escucho hablar de Noé, yo lo escucho hablar del gran diluvio, habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para mí eso me dice que Jesucristo estaba convencido que el Antiguo Testamento no contenía error. Era la palabra de Dios. Escucha bien. No es suficiente solamente decir que yo creo en Cristo. Es necesario creer como Cristo creía, como Cristo creyó, como Cristo nos dice. Yo te pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees también en lo que Jesús nos ha dicho? Aparte de la enseñanza divina, tenemos también profecía del Señor. Nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla también de los últimos días, o sea, el tiempo venidero. Entonces, mirando aquí la Escritura, Pablo nos amonesta a nosotros también que retengamos la palabra del Evangelio que hemos escuchado y perseverar en el Evangelio. Si ya empezamos con Cristo, que continuemos con Cristo. Si ya estamos en Cristo, que perseveremos también en el Señor Jesucristo todos los días, hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra vida aquí en este mundo. Pero déjame decirte, si estás en Cristo, tienes vida eterna, tienes el perdón de pecados, tienes la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a todo el mundo, al mundo. No hay persona por quien Cristo no murió. Cristo murió por todos. Y el Señor quiere darnos vida eterna, quiere perdonar nuestros pecados, quiere justificarnos. El Señor Jesucristo nos declara justos, aun cuando no somos. Si solamente somos fieles, si solamente creemos en Él, nos arrepentimos
y nos convertimos a Cristo y nos comprometemos también con Él. Abandonamos el pecado, nos apartamos de todas aquellas cosas que nos separan de Dios. Eso es tener una experiencia con Cristo. Arrepentirnos de todo corazón, de tal manera que hay quebrantamiento en todo nuestro ser por los pecados que hemos cometido. La Biblia enseña que somos pecadores, pero también la Biblia enseña que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice otra escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, declarados justos cuando no lo merecemos. Pero eso es lo que es la gracia de Dios. No lo merecemos. Si lo ganáramos por nuestras obras, entonces no fuera gracia. Pero gracia quiere dar a entender el favor de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios, declarada y a nuestra cuenta por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No es por nuestras obras que nosotros hubiésemos hecho. No, es por el sacrificio de Cristo que seremos justificados delante de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿hay paz en tu vida? ¿Hay paz? Verdaderamente hay paz en tu vida. Déjame decirte, el Evangelio es que Dios te ama, Cristo murió por ti, te quiere bendecir, quiere que tú seas hijo de Dios, quiere darte del Espíritu Santo para que te guíe, te consuele, te ayude y te dé poder para vivir, aún poder para arrepentirte. Y lo cierto es que el cristiano siempre se está arrepintiendo. Todos los días nos arrepentimos de nuestros pecados porque sabemos que no somos perfectos. No somos. Ni tú, ni yo, ni nadie. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y en el sacrificio de la cruz del Calvario, Jesús pagó por nuestros pecados y en su nombre y por su sangre nosotros somos curados, sanados, somos perdonados y adoptados como hijos de Dios. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. No te olvides, hay esperanza para ti, hay vida eterna para ti, hay bendición para ti si solamente te arrepientes. Ahora, Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, claro que murió en la cruz del Calvario, ya lo hemos predicado, ya lo hemos dicho, pero Jesús resucitó de los muertos. Al tercer día resucitó el Señor. Déjame decirte, si Cristo no hubiera resucitado, el Evangelio no sería el Evangelio que predicamos, porque Jesús prometió que iba a resucitar. Pero primeramente vamos a ver que la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo ya estaba profetizada. En Isaías capítulo 53 nos dice la Escritura, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Escucha bien, dice así,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso dijo el profeta Isaías 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice también el versículo 11 de Isaías 53, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bendito sea Dios. Convencidos, persuadidos, bendito sea Dios, convencidos, persuadidos, y tenemos vida, sí, comprometidos y llenos del Espíritu del Señor. Podemos decirte, esta verdad, esta bendición es para ti también. Hay otras escrituras en el Antiguo Testamento que nos hablan de la bendición que es Jesucristo para nosotros. En el Salmo 16 nos dice así la palabra del Señor. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No habla de nadie más aquí que profecía de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó de los muertos, y porque Él resucitó, cada creyente, todo cristiano que verdaderamente cree en Él, también resucitará de los muertos en aquel día. Es más, cuando habla de la resurrección de los muertos, hablando de nosotros, es el cuerpo que resucitará en aquel día cuando venga Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, claro, pero habrá otra segunda resurrección. En algún otro tiempo hablaremos de esto, pero los que tienen parte, los que son parte del cuerpo de Cristo, resucitarán primero, y la vida eterna será con un cuerpo glorificado. Se siembra en corrupción, se levanta, se resucita en incorrupción. Se siembra lo mortal, resucitará a inmortalidad con un cuerpo glorificado. Bendito sea Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y creo que todo creyente en Cristo, todo cristiano, también lo cree. Ahora también, cuando vemos nuestro texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y también el versículo 4 nos dice que esto lo hizo Dios, o sea, la resurrección de Cristo es conforme a las Escrituras. Sí, conforme a las Escrituras resucitó el tercer día. Y dice la Escritura que apareció a Pedro. Cefas es otro nombre para él. Y después a los 12 y también a más de 500 personas creyentes. Déjame decirte, no más, según la Biblia, solamente vemos que se le apareció solamente a creyentes, no a todos, solamente a creyentes. A los no creyentes no se les apareció
el Cristo resucitado. Ahora, Pablo predica a los corintios, así deben de permanecer creyendo en la resurrección, no dudando de ello. Ahora dice el versículo 5, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es necesario creer en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo no pierde su poder. Cree en el poder de la sangre de Jesucristo. Ven a Cristo, ríndete a Él, recibe la palabra del Señor, recibe el llamamiento del Señor a seguirle de todo corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Será necesario dejar el pecado. Será necesario abandonar todas aquellas cosas que te alejan de Dios. Ese camino ancho es necesario ya no andar por ese camino, sino andar por el camino angosto. Y ese camino angosto es Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6 en delante, nos habla de que Jesús se apareció también a Jacobo y también a los otros apóstoles. Y por último me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo. Yo creo de todo corazón que Pablo no estuvo allí en el día de la cruz del Calvario. Creo que nos lo hubiera dicho. Dice él, por esa razón, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. El apóstol Pablo era Saulo, su nombre, antes de ser llamado Pablo. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia, encarceló a seguidores de la iglesia, pero también camino a Damasco, cuando él perseguía a los creyentes, se le apareció el Cristo resucitado. Y Pablo no le conocía, pero allí le conoció, allí lo escogió Dios. Y en lugar de ser enemigo de Dios, fue un fiel hijo de Dios, amigo de Cristo, amigo de Dios. Y por medio de Pablo tenemos también la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Te aconsejo que leas esa palabra. El versículo 8 dice, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Todo eso hizo el apóstol Pablo, pero Dios le ofreció perdón. Pudo haber dicho que no, aunque unos piensan que no, ya era irresistible el llamamiento de Dios. Pero tú puedes decirle a Dios que sí, no le digas que no dudes de Él. Y Pablo entendió siempre que su salvación era por gracia. Y así dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Déjame decirte, no somos nada, yo no soy nada. No hay creyente que pueda decir yo. No, todo es por gracia, por el amor de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en ti, por la presencia del Espíritu Santo en mí, por esa revelación de Cristo a cada uno de nosotros, por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Amigo que me escuchas, si tú todavía no has recibido al Señor y no conoces esa relación tan dulce con el Espíritu y con la palabra del Señor, esa relación tan benigna, tan bendita,
tan buena, ven a Cristo. Y vas a conocer y vas a tener la bendición que te quiere dar a ti y a todos los que vienen a Él. Ahora, vas a resucitar si no es que Cristo viene antes de que muramos, porque lo esperamos. No sabemos cuándo va a venir, pero sí sabemos que Él ha prometido regresar, ha prometido volver, y Cristo volverá. Ahora escucha bien, la vida no se termina aquí con esa muerte que conocemos, esa muerte que hace estragos y causa mucha pena, dolor, angustia, sufrimiento. No termina así. En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muchos que no creyeron van a creer, porque le van a ver. Dice aquí que todo ojo lo verá. También dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y también el fin. Dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo tiene poder para darte perdón y para darte vida eterna. Cuando Jesús fue bautizado y también después en el monte de la transfiguración, vino una voz del cielo, la voz de Jehová Dios, que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd, a Él oíd. Después, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 28, versículo 18 en delante, nos dice Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Cristo resucitado dice estas palabras: todo poder, toda potestad me ha dado el Padre, y toda potestad es mía en el cielo y en la tierra. Los ángeles doblan la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no haces tú lo mismo? ¿Por qué? Escucha bien. El que se exalta, dijo el Señor Jesucristo, será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Escuchaste bien? El que quiera salvar su vida, o sea, hacer lo que le da la gana, vivir como él quiere, sin mí, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que salve su vida, el que quiera salvar su vida, el que salve su vida, ¿verdad?, la hallará, sí, la salvará. Y nos humillamos y le decimos al Señor: que se haga tu voluntad y no la mía, no la nuestra. Tú puedes hacer lo mismo. Millones han rendido sus vidas a Cristo. Tú puedes hacer lo mismo también. Ahora, en el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15, dice así: sois salvos si es que no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. ¿Qué quiere entender eso? ¿Podrá alguien creer en vano? Sí. A ver, hemos conocido a muchas personas que dicen: yo creo en el Señor Jesucristo. Y lo dicen porque tienen conocimiento, porque son inteligentes, pero no se han convertido a Cristo, no le obedecen. Por ejemplo, hay personas que dicen eso y no quieren dejar la idolatría, los ídolos.
No quieren dejar eso. No quieren dejar de orar a personas que no han resucitado. Aún después de escuchar la palabra de Dios que dice en el Evangelio, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay nomás un Salvador. ¿Cómo es posible tener muchos salvadores o salvadoras? Solamente Jesús murió en la cruz del Calvario. Es solamente la sangre de Cristo que nos perdona, nos acepta, nos convierte. Y dijo el Señor Jesucristo que unos le dicen Señor, Señor, pero no le obedecen. Ahora, si me amáis, dice el Señor Jesucristo, obedecer mis palabras, guarda mis mandamientos. Eso nos dice el Señor Jesucristo, y nosotros en momentos con la Biblia aconsejamos, lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Hay personas que no saben leer, pero puedes confiar en alguien que sepa leer. Y si sabes leer, no tienes excusa. Lee la palabra del Señor. No niegues al Señor Jesucristo sin escuchar lo que Él nos dice. Ahora, en Apocalipsis también nos habla de su segunda venida y nos habla de que Él ha resucitado. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Escuchaste bien? Es Jesús el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Y dice a Juan, escribe estas cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. La palabra de Dios te dará sabiduría, te dará entendimiento que el incrédulo nunca va a tener. Es necesario nacer de nuevo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Nacer por medio de la fe y nacer también por el poder de Dios, por el poder en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver Primera de Corintios, en donde dice la palabra del Señor esto. Versículo 14 en delante. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, entonces, Corintios, ustedes, presentes y ausentes y todo el mundo, si Cristo no ha resucitado y ustedes pretenden ser creyentes, ¿verdad? Entonces, la fe que tenemos o tienen ustedes es una fe vana. Estamos creyendo en vano. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En Corinto decían, no hay resurrección de muertos. ¿A poco vas a creer eso? El pueblo cristiano sí cree que hay resurrección de muertos, porque cree en el Señor Jesucristo, cree en el testimonio de los apóstoles y cree también en la palabra de Dios. El cristiano, el creyente, nosotros creemos también la palabra del Espíritu Santo, una palabra espiritual que juntamente con la palabra escrita nos convierte y nos bendice y nos lleva a todo entendimiento, cambia nuestras vidas, es más, es una regeneración y vuelves a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios. Pablo nos está diciendo que no es posible ser creyente, no es posible ser cristiano si no
creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en la resurrección del Señor Jesucristo y tú puedes creer también en esa resurrección. Ven al Señor Jesucristo, cree en Él y serás salvo, tú y tu casa. Dios quiere salvarte a ti, a toda tu familia. El Señor tiene poder para salvar a toda una nación. Lo que sucede es que el hombre quiere gobernar sin Cristo, sin Dios, sin la verdad. Y por eso es que hay mentira, corrupción y maldad, violencia, siempre en las naciones. No hablamos solamente de esta nación, pero escucha lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios. Dice así, que Cristo ha resucitado y nos dice en el versículo 51, dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos leído. Se siembra lo mortal y entonces se viste uno de la inmortalidad en la vida eterna para poder ver a Dios. Veremos a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tu corazón, ¿qué tan limpio está? Yo no puedo confiar en mi carne, en mi ser. Yo confío en la sangre de Jesucristo, en la limpieza que Él hace en nosotros. Y algún día seremos conocidos por el Señor Jesucristo y nosotros conoceremos cómo fuimos conocidos. Algún día veremos al Señor, pero para ver al Señor necesitas al Señor Jesucristo. Entonces, hermanito, hermana, amigo que me escuchas, una vez más, yo te pregunto, ¿qué has hecho con tu fe en el Señor Jesucristo? ¿Estás perseverando? ¿Estás dando testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti? Ya está hecho la salvación y la justificación de tu alma, de tu ser. La vida eterna ya la ganó el Señor Jesucristo, dando su vida por ti y por mí. No hay otra manera y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Eso dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahora, para terminar, en Romanos capítulo 10 dice así la palabra del Señor. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca, con tu vida, con tu corazón, sinceramente, y perseveras en eso, y si crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Te aconsejo que hables con Dios. Jesucristo es tu mediador. Creo en ti, Padre. Me arrepiento de mis pecados. Entiendo que fuera de Cristo no hay esperanza para mí. Perdóname por todas mis ofensas, pecados y delitos, porque creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y creo en tu amor por mí. Creo de todo corazón que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Sálvame. Quiero recibir a Cristo y recibo tu Santo Espíritu. Hazlo y serás salvo. La Biblia lo dice. Y dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Quiere decir que habrá un juicio. Habrá un juicio. Y unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 41 y 46. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero el infierno, el castigo no fue hecho el infierno para el hombre, sino para los ángeles que se rebelaron contra Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero es preciso, es necesario que tú creas en el Señor Jesucristo y que tú permanezcas en la fe de Cristo. Si no es que creíste en vano. No puede ser algo intelectual o algo de información y de conocimiento. Tiene que ser algo real, que te arrepentiste y que ahora vas en pos de Cristo, escuchando su palabra, ¿sí? Siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso quiere dar a entender y termina en el versículo 13, o al menos nosotros terminamos diciendo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo. Ven a Dios, ven a Cristo, ven a la vida eterna. Ya después de la muerte que conocemos, ya será muy tarde. La Biblia no enseña que ya los que están en la sepultura sin Cristo pueden ser salvos. Al contrario, enseña que no. Puedes leer el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 en delante. Pero la voluntad de Dios es que tú te salves, que tú seas bendecido y que tú seas testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere bendecirte. Él quiere que tú tengas vida eterna. Quiere bendecir tu familia. Quiere también sacarte del fango del pecado. Quiere también romper esas cadenas que te tienen esclavo en el pecado. Todos hemos conocido esa vida, o al menos yo confieso que eso conocí hasta que no vino Cristo por medio del Evangelio y por medio del Espíritu y por medio de su palabra. Llegó a nuestro corazón y nos dio vida eterna con Él. No lo merecemos, es por gracia y es por fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por escucharnos, que Dios te guarde y te bendiga a ti y a los tuyos en Cristo Jesús, así sea. Amén.